La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes. En los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria. Soy un hombre solitario. 8 de junio. Mi vida ha vuelto a dar otro giro. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Deprimirse es mucho más que estar triste. Es más, hay veces que a la tristeza ni está ni se la espera. Pero entonces, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de depresión? ¿Cuánto es biológico y cuánto se debe al entorno? ¿Es heredable? Y si todo esto es cierto y se debe tanto a la biología, ¿hasta qué punto son eficaces los tratamientos farmacológicos? O, lo que es más crucial, ¿podemos prevenir la depresión? Para responder a todo ello contaremos hoy con Virginia Soria, que es psiquiatra en el Hospital Universitari de Bellvitge, profesora asociada de la Universidad de Barcelona e investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, IDIBEL, y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Cibersam. Ella cree firmemente que el estigma asociado a la psiquiatría y la salud mental se combate con el conocimiento y la difusión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Virginia. Muchas gracias a vosotros. Nada. Sobre todo por abordar estos temas. Un placer. Y particularmente el de la depresión. Son temas que llaman mucho la atención, ¿no? Al final la gente el término lo conoce, eso seguro, y lo utiliza. Otra cosa es que lo utilicen del todo bien. Yo creo que eso es tal vez lo primero que quiera preguntarte para sentar las bases. Si es depresión, nos suena, pero ¿qué significa exactamente? ¿Es estar triste o es algo más? Podemos definirlo, la depresión sería una alteración o un trastorno del estado de ánimo, del humor, y que va más allá de la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción normal que tenemos que poder experimentar y expresar todos, ¿no? Cuando está, pues es dimensionada a los estímulos, a los acontecimientos, ¿no? que la propician, ¿eh? Cuando nosotros en la depresión la tristeza es un síntoma guía, pero es una depresión, es una tristeza patológica, ¿eh? Y aparte de la tristeza hay otra constelación, ¿no? sintomática que ya digo que va más allá, ¿eh? Por ejemplo, otro de los síntomas guía o nucleares es la anedonia, ¿no? Las dificultades para experimentar placer, ¿no? o el desinterés, la indecisión. Aparte de los síntomas más emocionales, también hay síntomas pues psicológicos, cognitivos, ¿no? Suele haber ideas de culpa, autorreproches, de inutilidad, de incapacidad, ¿no? Hay unas dificultades muy marcadas para poder mantener las actividades del día a día. También hay síntomas físicos, vegetativos, alteraciones del sueño, del apetito, del peso, ¿eh? En fin. Y después al final incluso, digamos que todo se tiñe, ¿no? de una tonalidad gris negra, ¿no? Hay pesimismo
y pueden aparecer pues realmente pues incluso ideas de muerte, ¿no? Del sufrimiento que conlleva, pues puede acabar desencadenando en estas ideas de muerte y de suicidio, ¿no? ¿Y en la duración también se diferencia de lo que sería una tristeza? ¿Simplemente estar triste? Totalmente. ¿No? En la depresión, o sea, es muy diferencial. La cualidad de esa tristeza es diferente, claro, ¿no? Sobre todo en las depresiones más graves, los pacientes explican que realmente es distinta, ¿no?, a la que han experimentado, por ejemplo, cuando han sufrido la pérdida de un ser querido, ¿no?, o una frustración sentimental o laboral, ¿no? Tiene una cualidad diferente y la intensidad también suele ser diferente, claro, ¿no? Podríamos decir que tanto en intensidad, ¿no?, como en la propia característica, ¿no?, de la tristeza y la duración. Normalmente, cuando experimentamos esa emoción de pena, de tristeza ante pues un evento, un acontecimiento, ¿no?, o una situación, ¿no?, esa tristeza suele ser proporcionada, ¿no?, a ese estímulo, a esa situación, ¿no? Y suele ser proporcionada en intensidad y en duración también, ¿no? En el caso de las depresiones, primero, no siempre hay un desencadenante, ¿no? A veces esta tristeza es autónoma, ¿no? No pueden identificar un porqué, no siempre, pero esto puede ocurrir, y en caso de que haya un acontecimiento que se puede identificar como precipitante, ¿no?, suele ser desproporcionada, tanto en intensidad como en duración. Claro. Estamos viendo que esto se puede expresar de muchas formas distintas, que tiene una sintomatología compleja y enorme, y me lleva a una pregunta. Entonces, ¿hablamos de la depresión o de las depresiones? ¿Cómo se clasifican? ¿Son enfermedades distintas o cómo va? Hombre, como muchas enfermedades, podemos clasificarlas desde muchos puntos de vista, ¿no? Claro. Desde cómo evolucionan en el tiempo, de cuáles son sus mecanismos o las causas principales, ¿no? Podríamos empezar hablando de dos grandes grupos, que serían las depresiones primarias, ¿no?, y las depresiones secundarias a otras enfermedades médicas o a medicamentos, ¿no?, o a la exposición al consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Sabemos que hay muchas enfermedades pues físicas o enfermedades incluso del cerebro, neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, que hasta hay casi un 40% de casos de depresión con unas características, ¿no?, muy similares a las depresiones primarias, ¿no? O sea, incluso enfermedades endocrinas también, las alteraciones del tiroides, insuficiencias suprarrenales, algunos tipos de cáncer, ¿no? Incluso la depresión puede ser la primera manifestación, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, ¿no? O sea, podríamos hablar de la depresión como síndrome, ¿no? Y cuando vamos a las causas gordas, digamos, ¿no?, Claro. pues las secundarias son las que podemos atribuir, ¿no?, a causas físicas más médicas, y las primarias las que no. Y dentro de estas, también clásicamente ha habido la clasificación de las depresiones reactivas, ¿no?, cuando hay un acontecimiento o una circunstancia, una adversidad, ¿no?, que coincide en el tiempo y funciona como precipitante de esa depresión. Y depresiones más autónomas, más endógenas, ¿no?, que se han llamado, donde sí que puede haber un precipitante, algo que funciona como gatillo, ¿no?, pero después tanto los síntomas, ¿no?, que aparecen como la evolución no se circunscribe solo a como una respuesta a esa situación de adversidad, ¿no?, o de pérdida. Así podríamos hablar entre, ¿no?, las más endógenas y las más reactivas. Después también se clasifican en función de la polaridad, ¿no? Ya he dicho al principio que la depresión se considera pues una enfermedad del humor, del estado de ánimo, ¿no? Y ahí ese rango, ¿no?, que tiene la afectividad, Claro. están las dos caras de la moneda. Está la depresión, que sería el síntoma guía de tristeza patológica, aunque hemos hablado que hay otros muchos síntomas, ¿no? Y está la euforia, también se puede estar enfermo de contento, ¿no? Claro, Estamos hablando claro. de la tristeza, pero también hay situaciones, ¿no?, en las que el paciente experimenta una euforia desmesurada, ¿no?, y se acompañan también
de muchos otros síntomas, ¿no? De hiperactivación, con ideas pues más de megalómanas, ¿no? De multipotencialidad, ¿no? De Claro. grandiosidad, ¿vale? Ujú. Y eso en psiquiatría y en psicología se denominan manías. A estas euforias patológicas les llamamos manías o síntomas maniformes, ¿no? Ujú. Como ves, dista mucho del término, ¿no? Que utiliza la población general Totalmente. sobre manías, que suelen llamarles más manías, por ejemplo, a las compulsiones que tienen, Sí, sí, sí. ¿no? Más los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Totalmente. Tenemos este gap, esta diferencia entre la terminología que se utiliza popularmente y la que utilizamos, ¿no? Los que nos Ujú. dedicamos especialmente Claro. a estas patologías. Y por eso me gusta empezar destruyendo el concepto, porque si te fijas te he preguntado por qué es esto de la depresión y estar deprimido, y ahora vamos descubriendo cómo de amplio puede ser. Sí, Porque nos has hablado de estas grandes cantidades de clasificaciones y de rangos en los que podemos entenderlo, pero yo te quería preguntar también, para que continuemos dirigiendo esto, ¿qué pasa con los individuos? Porque incluso dentro de la misma clasificación hay variabilidad, ¿no? No todos lo expresan totalmente, de la misma manera. totalmente, ¿no? Estábamos hablando entre estos dos polos, ¿no? Que entonces Claro. en los trastornos del estado de ánimo serían las depresiones unipolares, ¿no? Que son Ujú. los pacientes que cuando tienen más de una recurrencia tienen depresiones y luego, si no, los que se repiten Claro. vuelven a su estado basal, ¿no? Y otros pacientes que alternan estos episodios depresivos con estos episodios de manía, ¿no? De Ujú. euforias que os he explicado, que serían las depresiones en el marco de un trastorno bipolar, las depresiones bipolares, y Ujú. tendrán un abordaje del tratamiento diferente. En todos estos tipos, ¿no? Claro, también tenemos la variabilidad que tenemos, bueno, ¿no? En la Claro. naturaleza, hombres, Ujú. mujeres, ¿no? A lo largo Ujú. de la vida, ¿no? Los niños, los adolescentes, los mayores, ¿no? Ujú. Sabemos que las mujeres tienen el doble de prevalencia de depresión. Realmente Ujú. las 2/3 partes, ¿no? de los pacientes con depresión son mujeres. Ujú. Hay diferentes hipótesis para explicar esta diferencia, ¿no? Con mucha Ujú. mayor prevalencia en mujeres, ¿no? Unas son pues, los factores hormonales, ¿no? Ya que además hay momentos en el ciclo reproductivo de la mujer donde el riesgo es mucho mayor, ¿no? Como por ejemplo, las Ujú. depresiones posparto, ¿no? Se estima Claro. alrededor del 10% pueden tener un episodio depresivo ¿no? mayor, clínico. Ujú. Después, otros factores más Ujú. psicosociales, ¿no? De rol, ¿no? Cultural. Hay otros, todos, ¿no? Hay otros factores que pueden estar jugando también un papel pues en esto, Claro. ¿no? En esta diferencia. Después, la Ujú. manera de expresarse también cambia a lo largo de la vida, ¿no? Ujú. Estos síntomas que hablábamos más típicos, ¿no? De depresión, Ujú. son los más característicos de la edad adulta, ¿eh? Pero Ujú. con tristeza, con dificultades para experimentar, ¿no? Placer, desinterés, alteraciones psicomotoras, síntomas físicos también pueden Ujú. aparecer, ¿no? Alteraciones del sueño, del apetito, ¿no? En los niños se Ujú. pueden manifestar más, pues como problemas de conducta, ¿no? Irritabilidad, negativismo, ¿no? Conductas Ujú. oposicionistas, ¿no? En Claro. los adolescentes también suelen predominar los síntomas de irritabilidad, ¿no? De aislamiento social, que veamos que empieza a haber una disminución en el rendimiento académico, en los intereses, ¿no? En los Ujú. intereses por socializar. Y en Ujú. los pacientes mayores, ¿no? En nuestros mayores y las personas ancianas, suele haber muchos más síntomas cognitivos, ¿no? De Ujú. neurocognitivos, con problemas de atención, de memoria y también trastornos psicomotores, ¿no? Más Ujú. inhibición, más enlentecimiento. O sea que sí, la Claro. expresión puede variar a lo largo de la vida y hay que tenerlo en cuenta. También las diferencias Ujú. culturales, ¿no? Ujú. Por Hay supuesto. culturas donde la expresión de las emociones, ¿no? Que este aspecto Ujú. también se ha hipotetizado en el caso de las mujeres, ¿no? Que como se expresan más las emociones y buscan más ayuda, pues a lo mejor por Claro. eso se les diagnostica más, ¿no? Pero bueno, también Claro, se ve puede que ser. hay otros Ujú. factores, ¿eh? No es solo eso. Ujú.
pero por ejemplo hay culturas del norte de África, ¿no? Donde tienden a tener más quejas físicas, ¿no? Somatizan más, ¿eh? Anda. Y eso Ujú. es importante tenerlo en cuenta para poder identificar estos, ¿no? Pues estos síntomas, poder Ujú. llegar a un diagnóstico adecuado y al final pues a poder ayudar a esa persona, ¿no? Y poder instaurar el tratamiento más oportuno. Me parece interesantísimo esto. De hecho, ya hablábamos con Benedicto en el primer episodio sobre la importancia de entender estas disciplinas como una comunión entre la ciencia más médica, más clásica, y luego todo el mundo de la antropología, de los humanismos, de todo cómo se expresa, ¿no? Ujú. Pero no nos podemos olvidar de esa primera parte, ¿no? De la ciencia básica. Y yo quiero preguntarte, por lo tanto, si dentro de toda esta gran amplitud de orígenes que puede tener la depresión, que si es por tu entorno, que si es por una enfermedad concreta, si hay una base genética que conozcamos. Porque habrá gente que se lo pregunte. Oye, mi padre tuvo... ¿Tendré yo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se sabe? Sabemos, bueno, es muy claro, ¿no? que hay una base genética en muchos trastornos mentales y particularmente en los trastornos afectivos, ¿no? Lo sabemos a partir de estudios primero epidemiológicos, ¿no? Estudios también en gemelos, en estudios de adopción, ¿no? Donde se intenta dilucidar en personas que comparten los mismos genes, ¿no? Y, por ejemplo, se han criado en ambientes diferentes y viceversa, después cuáles son las probabilidades, ¿no? Pues se pueden calcular las probabilidades de conocer pues cuál es el riesgo que tienen cada, ¿no? Y así cada uno, y así poder atribuir, ¿no? Una proporción de riesgo en función de la genética o del ambiente, ¿no? Empezaremos diciendo que los trastornos afectivos y particularmente la depresión se consideran enfermedades o trastornos multifactoriales, ¿no? Ya lo has apuntado, ¿vale? Y con una base genética, pero esa base genética está dentro de las enfermedades llamadas genéticamente complejas, como las enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer, ¿no? Donde sabes que hay una base genética porque hay familias, ¿no? Donde hay muchos más afectados, ¿no? Que otras familias. De lo que te comentaba de los estudios de gemelos y de adopción, se ha estimado que la heredabilidad de la depresión se sitúa alrededor de un 40%. En el caso del trastorno bipolar alcanza un 80%, ¿no? La heredabilidad es el cálculo, ¿no? La medida de qué porcentaje de variación poblacional de una enfermedad se puede atribuir a los genes. Es importante, ¿no? No es baladí. Sabemos también que el riesgo de desarrollar una depresión unipolar, ¿no? En alguien que ya tiene un familiar es de aproximadamente el 15%, que las personas que tienen un familiar de primer grado, ¿no? Con una depresión unipolar tienen un riesgo de 2 a veces más, ¿no? De 2 a 3 veces más que la población general de tener también depresión. Es algo a tener en cuenta. Incluso conociendo esta implicación del contexto, es ya algo a mantener vigilado, ¿no? Sí, pero como te comentaba, se consideran enfermedades genéticamente complejas porque no es una herencia, digamos, directa, ¿no? No hay una mutación, la mendeliana que se hablaba, ¿no? No hay una mutación en un gen que se transmite a la tanta proporción de la población, y si tienes 2 copias la tienes seguro, si tienes una copia tienes tanto riesgo, la tienes atenuada. No es ese tipo de herencia, ¿no? No existe el gen de la depresión, eso es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Lo que intuimos o lo que lo que podemos concluir de la investigación que se ha llevado a cabo y en las bases genéticas de los trastornos mentales y la depresión en los últimos 20 años ha sido muy intenso, ¿no? Es que se trata de una combinación de múltiples genes de pequeño efecto, ¿no? De variaciones en múltiples genes de pequeño efecto, y su interacción con los factores ambientales, ¿no? Las experiencias del individuo, o sea, un poquito con todo el ambiente, ¿vale? Sería como, bueno, heredas, digamos, parte del cóctel, ¿no? Pero para acabar de tener la fórmula, ¿no? Para, digamos, desarrollar la depresión, faltan elementos, ¿vale? Faltan elementos. Y ahí no solo está el determinismo de los genes,
sino que, ¿no? que es que tienes una variante o tienes 20 variantes de riesgo en estos genes, ¿no? Entonces lo que te confieren es una vulnerabilidad, ¿vale? Sino que también sabemos, o cada vez sabemos más, de que ya no es solo que tengas esas marcas en tu código de barras, ¿no? En tu ADN, Claro. digamos, que es lo que define a la persona, que con eso naces y con eso te mueres, ¿no? Es tu código de barras. Sino que de la misma manera que cuando vas al súper y pasan el código de barras por el lector, ¿no? A veces algunos códigos no acaban de leerse bien, ¿no? Esto no acaba de funcionar. Sabemos que hay otros mecanismos, que hay marcas químicas en el ADN, ¿no? Que influyen en cómo se expresan esos genes, ¿vale? Pueden silenciar la expresión de algunos genes, ¿no? O pueden favorecerla, ¿vale? Porque aquí no solo hay genes de riesgo o variantes de riesgo, también hay variantes que podían funcionar como protectoras, ¿no? Aquí hablamos de eso que se escucha tanto, que es la epigenética, ¿no? Entiendo. Exacto, epigenética, lo que está por encima de los genes, ¿no? Y controla su expresión, ¿no? Entonces son esas marcas químicas, que sobre todo se está estudiando mucho la metilación, ¿no? Los genes cuando se expresan tienen una parte, el promotor, que empiezan, ¿no? Ahí a transcribirse, y cuando esas regiones están metiladas, ¿no? Sería como si tuvieran, están muy metiladas, sería como si tuvieran candados, ¿no? Que no pueden, no pueden expresarse, ¿no? Y de hecho hay otras áreas de la medicina, como en el cáncer, donde sí que está habiendo pues mucho avance precisamente en tratamientos, ¿no? Que inciden sobre esta metilación de estos genes, ¿no? Hay fármacos pues que ayudan a desmetilar, ¿no? O, bueno, depende un poquito de cada gen y de cada región, pues estas marcas químicas pueden tener un efecto u otro. También hay otros mecanismos epigenéticos, como la acetilación de histona, etcétera, ¿no? Pero bueno, que realmente la investigación nos está dando respuestas a estos misterios, ¿no? Que decíamos, si es genético, ¿cómo puede ser que dos gemelos, ¿no? Que comparten, homocigotos, que comparten estos códigos de barra que son iguales, sean diferentes, ¿no? Pues la epigenética nos está dando esta respuesta, ¿no? Que hay mecanismos que permiten, ¿no? O que pueden modificar ese aparente determinismo, ¿no? Que implica todo lo que suena genético, ¿no? Que parece que uno va a estar condenado a tener algo. No tiene por qué. Y luego el entorno, como dices. Exacto. Hay aquí una pregunta que quiero hacerte en algún momento, y este es una buena ubicación dentro del podcast, y es pasar de la parte teórica a la parte práctica, porque yo sé que muchos de nuestros oyentes estarán preguntándosele, oye, ¿y si sospecho que puedo tener depresión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no me sorprendería, sabiendo la prevalencia que tiene, que alguien de quien nos está oyendo haya escuchado esto y diga, ostras, pues igual lo que me pasa a mí puede ser esto. Que ojo, no recomendamos el autodiagnóstico ni nada parecido, sino ¿qué tienen que hacer ante una sospecha? Consultar. Muy bueno. Consultar a un profesional. No. Listo. O sea, hay que perder, pues hay que entre todos luchar contra el estigma que envuelve, ¿no? Pues a los trastornos mentales y a la depresión en general, ¿no? Cuando uno tiene un malestar pues emocional, ¿no? Y no se encuentra bien y va más allá, ¿no? Como decimos, en intensidad o en duración a lo que sería esperable, ¿no? Pues hombre, si uno tiene una pérdida, muere un ser querido, tiene, ¿no? Pues una ruptura sentimental, un problema laboral importante, es normal que tenga este tono afectivo negativo, es absolutamente normal. Lo anormal sería lo contrario, ¿no? Y consultar a un profesional en función un poquito de los recursos, de donde esté, pues de la psiquiatría, ¿no? O de la psicología clínica, para poder orientar el caso, ¿no? Pues al final es una recomendación muy directa, muy rotunda, pero muy eficaz, ¿no? Vamos a preguntarle al que sabe, al experto que lleva estudiándolo toda su vida. Sí que, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Ahora estos días se está hablando mucho, ¿no? Estos meses a raíz de la pandemia, pues que la accesibilidad a los recursos públicos, ¿no? Es difícil precisamente pues porque es una especialidad que como ha estado muy estigmatizada, ¿no? Y durante muchos siglos fuera de la medicina se encargaban los religiosos y la beneficencia de tratar a las personas, ¿no? Con problemas de salud mental, pues los recursos han llegado tarde y con cuentagotas, ¿no? Entonces, además ahora que estamos en este momento pues difícil, ¿no? Para todos, pero también que ha visibilizado, claro, ¿no? Que
que se precisan más recursos para dar una atención adecuada, ¿no?, a la población, pues poder consultar. Totalmente. Y yo creo que esto que comentas es uno de los puntos clave, ¿no? Desestigmatizar los problemas de salud mental y aquellas personas que se dedican a atenderlos, porque todavía tenemos esta idea de loquero en la cabeza, de si yo voy al psiquiatra me van a atiborrar a fármacos y punto. Ya hablaremos de que no solo es fármacos lo que podéis proporcionar, que hay mucho más, pero quedándonos en ello, quedándonos en lo de los fármacos, es que tampoco es algo malo consumirlos de forma racional, ¿no? O sea, hay una indicación para dar determinados psicofármacos a determinadas enfermedades. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cómo funcionan? Correcto, ¿no? Cuando hablamos del abordaje de la depresión, ¿no?, como pues en otras áreas, ¿no?, del padecer, ¿no?, de humano, ¿no?, tiene muchas dimensiones. Pero primero individualizas el tratamiento, ¿no? ¿Ves? Estás ante un síndrome depresivo, intentas primero tener en cuenta todas las características de la persona, ¿no? La edad, el sexo, otras comorbilidades médicas, otros medicamentos que puedan estar tomando, ¿no? Su entorno, su situación sociofamiliar, su apoyo, sus rasgos de personalidad previa, o sea, un poquito todos los elementos, ¿no?, que puedan estar contribuyendo, ¿no?, a ese trastorno y sobre los que podamos realizar una intervención, ¿no? O sea, con un punto de vista práctico, ¿no?, del tipo de depresión que tiene esta persona, sobre qué podemos incidir, ¿no?, que vaya a ser útil, que le vaya a poder ayudar. Entonces, disponemos del tratamiento de la depresión. Básicamente los dos pilares más importantes, ¿no?, son las psicoterapias y el tratamiento psicofarmacológico. Hay más intervenciones, ¿no?, pero estos son los pilares básicos. Y un poquito se dirige a un tipo de tratamiento o al otro en función del tipo de depresión, sobre todo, ¿no?, de la gravedad. Y como digo, de otras condiciones de la persona, comorbilidades con otras enfermedades o así. Realmente, hablando ya de los medicamentos, ¿no?, que es la pregunta concreta que me has hecho, de los medicamentos que utilizamos para tratar la depresión, realmente pues disponemos, ¿no?, los psiquiatras disponemos de tratamientos farmacológicos para la depresión desde hace pues menos de 60 años, ¿no? Disponemos desde los años 50, que el descubrimiento un poquito del efecto antidepresivo de algunos medicamentos fue por casualidad, por serendipia, ¿no? Fue por un medicamento para la tuberculosis, ¿no? Se vio que esos pacientes que deberían estar fatal, ¿no?, pues no lo estaban, y así se descubrió el efecto antidepresivo de los imaos, ¿no? Lo que hacen esos medicamentos es, digamos, que inhiben la recaptación de algunos neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores son esos mensajeros químicos que conectan unas neuronas con otras y permiten que la información, ¿no?, fluya, camine por el cerebro, ¿no? Entonces, lo que, ya digo, ¿no?, en función de las regiones cerebrales, ¿no?, de los circuitos cerebrales que estén implicados en determinadas funciones, hay unos neurotransmisores u otros, ¿no? Estos medicamentos para la tuberculosis se vio que lo que hacían eran, digamos, potenciaban, ¿no?, incrementaban la disponibilidad, el tiempo que estaban en concreto, ¿no?, la serotonina y la noradrenalina, que son dos de estos neurotransmisores, ahí, digamos, en juego, en la zona donde eran más eficaces, ¿no? Porque, digamos, estos mensajeros químicos, una vez que pasan su mensaje, ¿no?, se recaptan, es como que se reciclan, se meten en el garaje para que se vuelvan a utilizar, pero solo son eficaces mientras están pasando la información, ¿no? Con lo cual, y a partir de ahí, ¿no?, pues se fueron desarrollando otros muchos medicamentos para la depresión. Estos fármacos al principio pues tenían bastantes efectos secundarios, después tuvimos los antidepresivos tricíclicos, que se llamaron así por su estructura química, ¿no?, que tenían 3 anillos, que eran muy eficaces, pero tenían muchos efectos secundarios, ¿no?, porque tenían, digamos, que inhibían la recaptación de otros muchos mensajeros químicos
y aunque fueran muy eficaces para unas cosas, pues tenían bastantes efectos secundarios, sobre el peso, sobre la esfera sexual, mucha sequedad de boca, problemas digestivos, estreñimiento, ¿no? Entonces, pues poco a poco realmente los avances en investigación han ido, digamos, refinando, depurando, ¿no? Sobre esa misma hipótesis de hace 60 años, se han ido como mejorando los medicamentos, pero la mayoría de los que han ido saliendo, de los antidepresivos de los que disponemos, se siguen basando en esa misma hipótesis, ¿no? En que debe haber una depleción, ¿no?, de estos mensajeros químicos que conduce a la depresión, ¿no? Digamos, esto es una de las hipótesis y por eso se han ido desarrollando estos medicamentos. Ahora tenemos medicamentos, ¿no?, estos antidepresivos que son mucho más selectivos, ¿no? De hecho, los que más se usan, los de primera línea, son los inhibidores de la recaptación de serotonina, o son muy específicos, se toleran muy bien, tienen pocos efectos secundarios, pero también tienen. Y un poquito en los últimos años, también con las aportaciones de otras áreas de la neurociencia y de la psicología, ¿no?, pues sabemos que la depresión no es solo un problema de deplección de monoaminas, ¿no? Que tenemos, bueno, pues que hay otras, digamos, otras funciones, otras estructuras, pues que pueden estar alteradas, que están implicadas, ¿no? Y entonces se están desarrollando otro tipo de medicamentos y de intervenciones para complementar esto también. De hecho, en los últimos 10 años sí que hemos ido teniendo medicamentos que van más allá del mecanismo de acción sobre estos mensajeros químicos, sobre las monoaminas. Hay medicamentos que se llaman, digamos, los... pues sobre otros, también sobre mensajeros químicos, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre la melatonina, ahora sobre el glutamato, ¿no? Otros. Y además se ha visto que tienen efectos, también los aquellos iniciales que os comentaba, sobre, digamos, otras vías de señalización celular en el cerebro, como son un grupo, ¿no?, de moléculas que se llaman las neurotrofinas, que serían como el abono, ¿no?, del cerebro, que permiten. Entonces, sabemos que estos medicamentos facilitan, ¿no?, la conectividad, ¿no?, en algunas áreas del cerebro que están implicadas en la regulación de las emociones y la conducta, por ejemplo, ¿no? Creo que este es uno de los temas que la gente que lo escucha desde fuera y que intenta informarse, no digo aquellos que pasivamente reciben información, sino los que se lanzan a las redes, más confusión pueden tener, porque hay cierta polémica, cierto debate que se basa en matices, ¿no?, en escalas de grises, porque sin duda, como dices, todos estos fármacos tienen un efecto, funcionan, y si se le da a los pacientes indicados, es que van bastante bien. ¿Qué ocurre? Que otro tema es que sea, como decías tú, el único o el primer origen que haya una depleción de serotonina. Esto es lo de la hipótesis serotoninérgica o de otras monoaminas. Puede ser algo intermedio, ¿no? Puede ser una conclusión, un síntoma más, que, ojo, pues si podemos evitarlo, fantástico. Pero son esos matices que hacen que incluso si la hipótesis serotoninérgica es falsa, que es lo que muchas veces se dice o se plantea o se debate, la realidad es que tiene un impacto positivo para los pacientes, si se selecciona bien, ¿no? Sí, yo no diría que es falsa, sino que diría que no es unívoca, que no es la única en todos los pacientes. O sea, podemos decir que, por ejemplo, de todos los medicamentos que tenemos ahora, cuando utilizamos uno, ¿no?, los de primera línea, aproximadamente 1/3 de los pacientes responden a un primer ensayo de tratamiento, ¿no? Otro tercio mejoran sustancialmente, mucho, pero no se recuperan del todo. Y hay otro tercio, ¿no?, que no se recupera, ¿vale? Sí. Esto de los tercios aparece mucho, ¿no? Sí. Lo vamos a ver en otros programas. Ya vemos que entonces ahí es donde hay que seguir, ¿no? Aparte de, primero, al principio deberíamos haber instaurado un tratamiento, digamos, lo más completo posible, personalizado, ¿no?, complementándolo con a lo mejor otras intervenciones, ¿no?, que puedan mejorar la efectividad de ese tratamiento y después
utilizarlo adecuadamente, ¿no? Cuando pones un fármaco, bueno, pero no me ponga mucho, doctora. No, claro. Bueno, pues habrá que poner lo que toca para que haga efecto, porque si no, así sí que no hacemos nada, ¿no? Claro. O realmente, digamos, trabajar mucho la adherencia, ¿no? El poder psicoeducar al paciente que entienda el por qué le estamos dando ese medicamento, porque desde luego el medicamento que no es eficaz es el que no se toma, ¿no? Claro. Con lo cual ya no solo es prescribir, ¿no? Sino pues poder informar y además informar de qué podemos esperar, ¿no? Los medicamentos para la depresión tienen un decalaje, ¿no? Como una latencia de acción que puede ir de 3 a los últimos, parece que funcionan más rápido, ¿no? Digamos 2, 3 y 6 semanas, ¿no? Esto hay que informar a las personas, ¿eh? Y si no funciona, hay que ajustar la dosis. Y si no funciona, tenemos otras estrategias más de segunda línea. Sí. Podemos combinar, podemos asociar, podemos potenciar con otros medicamentos, ¿no? Que Totalmente. no tienen este mecanismo de acción, ¿vale? Y ya utilizando estas estrategias de segunda y tercera línea, las proporciones de remisión aumentan muchísimo más. Ya un 70% se recuperan, Claro. también en combinación con otras estrategias, no solo farmacológicas, ya digo. E incluso tenemos tratamientos de neuromodulación, que el más antiguo es la terapia electroconvulsiva, que también está muy denostada y muy estigmatizada, ¿no? Pero ha evolucionado mucho, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Ha evolucionado mucho, pero a veces hago un paralelismo, ¿no? Cuando lo propongo pues a algunos pacientes y a sus familias, ¿no? Obviamente no es un tratamiento de primera línea, de primera instancia, ¿no? Pero bueno, la moderna terapia electroconvulsiva no tiene nada que ver, ¿no? Con cómo se practicaba pues hace 60 años, ¿eh? Entonces, realmente estamos, y bueno, es el tratamiento más eficaz y en depresiones muy graves, con mucha inhibición, donde el paciente no ingiere líquidos, no come, está prácticamente catatónico. Hay muchas depresiones graves que incluso tienen síntomas psicóticos, ¿eh? El paciente puede tener delirios, ¿no? Puede tener al final creencias que son falsas, irracionales, pero para ellos son su realidad, ¿no? Pueden tener ideas de culpa, de ruina, absolutamente delirantes, ¿no? Y en esas circunstancias el TEC o la terapia electroconvulsiva es un tratamiento muy eficaz, que ya digo que ahora pues se aplica, ¿no? Con un equipo multidisciplinar, con anestesia, ¿no? Con miorrelajación, con una monitorización, ¿no? Se utilizan unos equipos, digamos, Más sofisticados. breves, más sofisticados. Digamos que son bastante parecidos o la aplicación es bastante parecida, por ejemplo, a la cardioversión en una arritmia, ¿no? Claro. La gente entiende mucho que el corazón es un órgano ya sé que parece muy mecanicista, ¿no? Pero un poco también para ayudar a entender, ¿no? Sí. El que el corazón es un órgano electroquímico y si hay una arritmia y no funciona, pues chispamos, ¿no? Le damos la descarga esa que vemos en las series. La descarga y eso hace que el ritmo de tu corazón vuelva a sinusal, ¿no? Vuelve a funcionar bien y te salva la vida y se sincroniza, ¿no? Y cuando todos estamos en un aeropuerto o en un centro comercial y vemos un equipo de desfibrilar, nos sentimos muy seguros, ¿no? Sí. Pero cuando sabemos también que el cerebro, ¿no? Y la mente mana del cerebro es un órgano electroquímico, pues el utilizar, ¿no? Ese mismo fundamento, claro, puede ayudar. Un tratamiento basado en la electricidad, pues pueda ser muy eficaz y efectivo, en estos casos. Recuerdo, y aprovecho para decirlo aquí a nuestros oyentes, yo dejé medicina como clínica, pero acabé la carrera, ¿no? Y en las prácticas de psiquiatría, recuerdo lo espectacular que fue ver el cambio de un paciente antes y después de una terapia electroconvulsiva, un TEC. Porque el día anterior estaba, como decías, con síntomas psicóticos, veía cosas, tenía unas frases constantes que repetía una vez tras otra, bastante turbias. Y un sufrimiento enorme. Claro. Enorme. Y el día siguiente estaba caminando normal y hablando con bastante facilidad en todo. O sea, era otra persona, era impresionante. Y no digo otra persona en el mal sentido, sino en el bueno. Estaba de repente liberado de muchos de sus sufrimientos del día anterior. A mí me pareció espectacular. Por eso, ¿no? Quiero decir que tenemos toda una serie de herramientas terapéuticas, ¿no? Que tenemos que personalizar,
¿no? O sea, indicar ahora, los que me estén escuchando, la gente pensará, uy, ahora consulto, estoy deprimido, me van a dar un electrochoque, ¿no? Claro que no. No, si no hace falta y no está indicado, A eso ¿no? vamos, Ya, claro. pero qué raro será. Estadísticamente podemos decirle que no creemos que vaya a dárselo. no, por lo menos no como un tratamiento así de entrada, ¿no? Se reserva Claro. los casos más graves, más resistentes, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay mucho desconocimiento, Sí, mucho estigma, ¿no? Y entre todos pues tenemos que contribuir totalmente. a que haya más conocimiento, ¿no? Ujú. Y que podamos difundir pues para Ujú. que la gente conozca más, ¿no? Y pueda acceder a, bueno, Sí. pues a las terapias y a la Ujú. ayuda, ¿eh? A las terapias y a que se prevenga, ¿no? Porque entiendo que ahí también hay un caballo de batalla, no solamente en enfrentar la depresión cuando está, sino antes de que llegue. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Muchas veces poco Ujú. cuando no, ¿no? En Claro. casos cuando no hay antecedentes ni familiares, Ujú. ni ha habido, por ejemplo, algún evento vital, ¿no? Que pueda funcionar como desencadenante, ¿no? Ujú. A veces pues nos lo encontramos y hay que identificarlo y tratarlo, ¿no? Pero hay otras que sí. Ujú. Hay otras que podemos prevenir. Parece bastante lógico, ¿no? Si conocemos cuáles son los factores de riesgo o que Ujú. están más asociados con el desencadenamiento de la depresión, pues que no incidamos sobre ellos, ¿no? Claro. Uno de ellos es el estrés, por ejemplo, Ujú. ¿no? El estrés bueno, hay acontecimientos vitales que no podemos evitar, ¿no? O que no Ujú. podemos prever, pero bueno, hay otros que muchas veces surgen de conflictos interpersonales, ¿no? Y Ujú. ahí es donde hay depresiones que tienen algún componente pues más psicológico, más psicosocial, Ujú. y ahí se tienen que poner en marcha, ¿no? O ofrecer otras herramientas también, Ujú. ¿no? Complementar los tratamientos, pues por ejemplo, con psicoterapias, ¿no? Para Ujú. que un poquito el poder aprender, ¿no? Pues a gestionar el estrés de otra manera, digamos, a modular, ¿no? Ciertos rasgos de nuestra personalidad, pues que pueden contribuir, ¿no? A que tengamos dificultades de socialización o en las relaciones Ujú. con los demás, ¿no? Claro. A la manera en que nos autoevaluamos a nosotros mismos, ¿no? Muchas Ujú. veces las personalidades más autoexigentes, ¿no? Más competitivas, Ujú. pues después son las más vulnerables en un momento determinado a desarrollar un episodio depresivo ante un estrés, por ejemplo, Claro. mantenido. Y tomando este hilo, porque sospecho que algo tendrá que ver con esto que estamos diciendo de cómo se enfrenta, cómo lo percibimos, quería preguntarte cuál es el mayor mito popular que existe sobre tu área. ¿Cuál es el que subrayarías tú? ¿Con cuál te quedarías? Yo creo que sería esa creencia de que la Ujú. depresión o la recuperación de una depresión depende de la fuerza de la voluntad de una persona, Ujú. de que hay que salir por uno mismo, Claro. que si venga, ¿no? Pon de tu parte, tú Exacto. puedes, Alégrate. claro, anímate, ¿no? Entonces, Mm. realmente ese mensaje, que es muy bien intencionado, no, Sí, por supuesto. ¿no? Por supuesto, pues no ayuda, Mm. realmente no ayuda. Y sobre todo ¿no? En estas depresiones pues más graves contribuye al autoestigma, ¿no? A la frustración Mm. del paciente, ¿no? Nadie que ha tenido por ejemplo, un accidente, ¿no? Se ha roto las dos piernas, no le vas a y está muy apenado porque no puede caminar, nadie le dice, va, venga, ¿no? Levántate y Camina. corre Sí, con claro. lo que te gustaba a ti correr, ¿no? Porque ya ves que no va Exacto. a poder, ¿no? A nadie se le Mm. ocurre. Pero en cambio, a la persona con un episodio depresivo grave, muchas veces estos mensajes incrementan los sentimientos de culpa, ¿no? Y de incomprensión, el de, Ujú. pero no estoy así porque quiera, Claro. no puedo, necesito otro tipo de ayuda, ¿no? Ujú. Entonces, esta asunción de que la depresión es una debilidad, que el recurrir a un terapeuta o a un medicamento pues es un parche, ¿no? Que solo es cuestión de tomarse las cosas de otra manera, cambia el chip, ¿no? Cambia el Ujú. chip y, y ya está,
pues bueno, yo creo que eso contribuye al autoestigma, a que la gente, las personas, digamos, sean más reticentes a consultar y a buscar ayuda, y en general al estigma social que envuelve a todas las enfermedades, ¿no? Los trastornos mentales, la depresión en particular. Y por desgracia tenemos que ir cerrando la entrevista, a pesar de que me quedaría mucho más tiempo, porque la realidad es que hay infinita cantidad de conceptos sobre la depresión que no hemos tratado, de matices, de temas interesantísimos, pero bueno, al final hay que marcar, ¿no?, los límites del podcast. Pero antes de irnos, hay una pregunta que sí que tengo que hacer, y es que si solo pudiéramos quedarnos con una idea de todo este programa, un único concepto que quieras resaltar para que la gente se lleve a casa, ¿cuál sería? ¿Con cuál nos quedaríamos? Pues yo transmitiría un mensaje de esperanza, ¿no? De que podemos actuar, podemos, digamos, prevenir, podemos sobre todo tratar, ¿no? Y cuando hay un episodio depresivo podemos hacer cosas, ¿no?, para mejorarlo, para que remita, para que no recurra, para que no haya recaídas, ¿no? Muy importante también incidir en lo que sí que se puede hacer, ¿no? Antes estábamos hablando de lo que no podría hacer, pero lo que sí puede hacer el entorno y lo que puede hacer el paciente, adherirse a estilos de vida más saludables, ¿no? Que por esos mecanismos de epigenética sabemos que cuando se puede, cuando uno ya está mejor, ¿no?, que el ejercicio físico, pues que la dieta, ¿no?, que la socialización, todo esto tiene un impacto positivo, ¿no?, en tanto en la prevención como en la evolución cuando tiene, y que los tratamientos de los que disponemos no son perfectos, no todo es para todos, pero funcionan, y funcionan muy bien en muchos casos, con lo cual si detectamos a alguien en nuestro entorno que puede padecer, ¿no?, una depresión, pues acompañarle, ¿no?, y ayudarle a acceder a consulta. Pues me parece un cierre y una firma fantástica. En general todos lo hacéis fantásticamente en este podcast, y me vais a quitar el trabajo porque hacéis esas labores de entrevistador. No, pero está fantástico porque deja esa idea positiva pero realista. Aquí no vamos vendiendo Mr. Wonderful por las esquinas, estamos diciendo esto tiene sus grises, pero la realidad es que las luces de esta disciplina están aumentando a pasos agigantados por años. Así que fantástico. Sí, claro, bueno. Simplemente para cerrar, disculpa Ignacio, ¿no? Hemos comentado que la complicación, ¿no?, la consecuencia más grave que tenemos de la depresión, aparte del sufrimiento que genera, ¿no?, de la discapacidad, de los costes socioeconómicos que tiene, pues es el suicidio, ¿no? Un 15% de las personas pueden. Por eso es tan importante, ¿no?, el subrayar, como estás haciendo, este mensaje de esperanza, ¿no?, y de que se consulte, se contacte, porque se puede ayudar. Y mira qué bonito puente me has hecho, porque lo primero que voy a hacer es decirte muchísimas gracias por venir y por contarnos esto, porque ha sido apasionante. Y lo segundo es que el próximo episodio va sobre suicidio. Todo está pensado y ahí tendréis la continuidad para comprender en profundidad todo lo que estamos hablando. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.